En este pequeño video vamos a tratar en forma muy resumida cómo se vivifican, o sea, cómo se van perfeccionando poco a poco los diferentes cuerpos del hombre para que éste llegue a obtener una evolución completa, reencarnación por reencarnación. Para el efecto vamos a servir de un libro llamado Reencarnación de la filósofa inglesa Anna Besant. Como hemos dicho varias veces, ella fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante más de 30 años y esa sociedad fue fundada por la también filósofa Elena Blavatsky, que le dio al público occidental en muchos de sus libros las claves para decodificar los libros sagrados o no sagrados que son simbólicos, que están encriptados. Esas claves son la teológica, la cosmológica, la astronómica y sobre todo la clave antropológica, que explica las 7 etapas de evolución del proyecto humano. Pero volviendo a nuestro tema, veamos lo que dice la señora Besant sobre el pensador y sus vehículos. Dice: para completar esta parte de nuestro estudio, se requiere comprender cómo se vivifican sucesivamente los diferentes vehículos de la conciencia y su ingreso uno después de otro en la esfera de la vida activa, como instrumentos armoniosos del alma humana. Ya hemos visto en otras partes que el pensador, desde los comienzos de su vida separada, o sea, el alma humana, ha tenido vestiduras de materias mental, astral, etérea y física. Son estos los medios por donde la vida de aquel trasciende al exterior, el puente de la conciencia, podríamos llamarlo, a lo largo del cual todos los impulsos del pensador llegan hasta el cuerpo físico grosero y todas las impresiones del mundo externo le alcanzan a él. Pero este uso general de los cuerpos sucesivos como partes de un todo encadenado es cosa bien diferente de la vivificación de cada uno de ellos, para servir alternativamente de vehículo a la conciencia, con independencia de los que están por debajo. Así que esta vivificación de los vehículos es lo que vamos a considerar. Primero, el que primero debe reducirse a un orden armonioso de actividad es el vehículo inferior, o sea, el cuerpo físico, el denso. Es preciso afinar el cerebro y el sistema nervioso y hacerlos delicadamente sensibles a todas las impresiones que caen dentro de la escala de su poder vibratorio. En los albores de la especie humana, cuando este cuerpo físico se componía de la más grosera clase de materia, la gama era muy limitada, así que el órgano físico de la mente solo podía responder a las más lentas vibraciones. Como era natural, respondía con mucha mayor prontitud a las impresiones del mundo externo causadas por objetivos semejantes a él por sus materiales. Su vivificación como vehículo de la conciencia está en que se le haga sensible a las vibraciones que parten de dentro, y la rapidez de esta vivificación depende de que la naturaleza inferior ayude en su obra a la más elevada, de que se someta lealmente a servir a su director misterioso, la mente. Cuando después de muchas y muchas vidas comienza a columbrar la naturaleza inferior, que existe solo por el alma, que todo su valor consiste en la ayuda que pueda proporcionarla y que solo puede conquistar la inmortalidad hundiéndose en ella, empezará a verificar su evolución a pasos de gigante. Antes de esto la evolución ha sido inconsciente. Al principio el único objeto de la vida era la satisfacción de la naturaleza inferior, y mientras que esto fue un preliminar necesario para despertar las energías del pensador, nada hizo aquella de un modo directo para convertir el cuerpo en vehículo de la conciencia. Su acción directa, pues, sobre esta conciencia, cuando la vida del hombre establece su centro en el cuerpo mental, cuando el pensamiento comienza
a dominar la sensación. De esta forma, pues, los poderes mentales en ejercicio actúan sobre el cerebro y el sistema nervioso, en cuya virtud la materia más grosera de la que se compone este organismo es expandida gradualmente para dar paso a materiales más finos que sean capaces de vibrar al unísono con las vibraciones del pensamiento que traten de influirlo. El cerebro, pues, viene a ser de una constitución más delicada, aumentando así con circunvalaciones más y más complicadas la superficie total que ha de revestir la materia nerviosa, idónea para responder a las vibraciones mentales. El sistema nervioso, a su vez, adquiere un equilibrio más sutil, se hace más vivo y más sensible a las influencias de la actividad mental, y cuando llega la hora del reconocimiento de sus funciones como instrumento del alma, de que antes he hablado, tiene lugar una cooperación activa en el desempeño de estas funciones. Entonces comienza la personalidad a someterse deliberadamente a disciplina y a posponer sus pasajeras satisfacciones a los intereses permanentes de la individualidad inmortal. Emplea en el desarrollo de las facultades mentales el tiempo que podía gastar en la persecución de los más bajos placeres. Todos los días destina algunas horas a los estudios serios. El cerebro se entrega gustoso a las impresiones que proceden de dentro en vez de las que recibe del exterior. Se siente arrastrado a responder a un orden consecutivo de pensamientos y aprende a refrenarse en la libre emisión de sus propias imágenes, inútiles e inconexas, frutos de pasadas impresiones. Aprende, pues, a permanecer en reposo cuando no es requerido por su maestro, para corresponder a vibraciones, no para iniciarlas, añadiendo el tiempo que empezará a hacer diferencia entre los alimentos que deben suministrar al cerebro la sustancia necesaria. Se interrumpirá el uso de los más groseros, tales como la carne, la sangre y el alcohol, formándose un cuerpo puro con alimentos puros. Y así, poco a poco, las vibraciones de un orden inferior dejarán de encontrar materia dispuesta a responder a su acción, y su consecuencia llegará a ser el cuerpo físico un vehículo idóneo para la conciencia, que viene a ser luego reflector delicado de las impresiones del pensamiento, sutilmente sensible a las vibraciones producidas por el pensador. El doble etéreo, que va al lado del cuerpo físico, se conforma tan estrictamente a la constitución del cuerpo denso que no precisa estudiar por separado su purificación y vivificación. Normalmente no sirve como vehículo separado de la conciencia, sino que actúa simultáneamente con su compañero más denso, y cuando se haya apartado de él por accidente o por muerte, responde muy débilmente a las vibraciones que parten del interior. Sus funciones no son en realidad las de un vehículo de la conciencia mental, sino de un vehículo de prana, de la fuerza vital individualizada, y su desencamiento del cuerpo denso al cual lleva las corrientes de vida, y es por lo tanto perturbador y dañino. Y agrega la señora Bizan: el segundo vehículo de conciencia que debe ser vivificado es el cuerpo astral. Cuando durante el sueño abandona el cuerpo físico y flota en el mundo astral, alcanzada ya su completa organización, la conciencia, que hasta entonces ha actuado dentro de él, comienza no sólo a recibir por su medio las impresiones de los objetos astrales, que constituyen la llamada conciencia del sueño, sino también a percibir mediante sus sentidos objetos de aquel plano, esto es, comienza a referir las impresiones que recibe de los objetos que las producen. Estas percepciones son confusas al principio, al igual que las primeras percepciones que la mente recibe cuando le sirve de instrumento el cuerpo físico de un niño, las cuales deben corregirse en uno y otro caso por la experiencia. Así que el pensador tiene que descubrir paso a paso las nuevas facultades de que puede hacer uso por el intermedio de este vehículo más sutil, con el cual será capaz de dominar los elementos astrales
y defender de los peligros de este plano. Y no queda abandonado a sus fuerzas en este nuevo mundo, sino que es instruido y ayudado y aún protegido hasta que sea apto para servirse de su propio valimiento por seres experimentados en las vicisitudes de la vida astral, y así, de un modo gradual, llega a adquirir un predominio completo sobre el nuevo vehículo de la conciencia, hasta que el punto de ser y etapa familiar a la vida en este plano como en el físico. El tercer vehículo, dice la señora Bizan, el tercer vehículo de conciencia es el cuerpo mental, que es rarísima vez vivificado por una acción independiente, sin la instrucción directa de un maestro, y su funcionamiento entonces pertenece a la vida del discípulo en el estado actual de la evolución humana. Vuelve a ser ordenado para funcionar separadamente en el plano mental, para el cual se requieren también experiencia y educación, a fin de que se halle por completo bajo el dominio de su dueño. Es un hecho común ciertamente a estos tres vehículos de conciencia, pero que en los sutiles induce quizá más fácilmente a error que en el más denso, porque generalmente se olvida en los primeros, al paso que en el último es tan conspicuo que siempre se hace presente, que estos vehículos están sujetos a la evolución y que a medida que progresan aumenta su capacidad para recibir y corresponder a las vibraciones. Y pregunta: ¿cuántos matices no percibe el ojo ejercitado que el no educado no ve? ¿Cuántos tonos no percibe el oído amanestrado que se escapan al que no está, el cual oye solo la meta fundamental? Aquí, como en todas partes, debemos tener presente que nuestro conocimiento no es el límite de los poderes de la naturaleza, y que en el mundo astral y mental, lo mismo que en el físico, somos aún niños que nos ocupamos de recoger conchas arrojadas por las olas, mientras que los tesoros ocultos del océano permanecen inexplorados. El desarrollo del cuerpo de causa, que vendría a ser el cuarto cuerpo, como vehículo de conciencia, sigue en tiempo oportuno al desarrollo del cuerpo mental y presenta al hombre un estado de conciencia aún más maravilloso. Retrocede hacia el pasado sin límites, avanza hasta dentro de las eventualidades del porvenir. Entonces el pensador no solo adquiere la memoria de su propio pasado, pudiendo rastrear su propio desarrollo a través de la larga sucesión de sus vidas encarnadas y desencarnadas, sino que también se encuentra capaz de recorrer el pasado de la Tierra y aprender las grandes lecciones de la experiencia del mundo, estudiando las leyes ocultas que rigen la evolución y los profundos secretos de la vida escondidos en el seno de la naturaleza. En ese vehículo elevado, pues, de conciencia, puede acercarse a la velada Isis y levantar una punta de su tupido velo y fijarse en sus ojos sin peligro de ceder ante sus miradas resplandecientes, y puede también ver en la luz que irradia las causas del sufrimiento humano y su término, sintiendo piedad en el corazón, mas ya no las torturas del dolor sin consuelo. La fuerza de serenidad y la sabiduría vienen entonces aquellos que usan del cuerpo de causa como un vehículo de conciencia y que contemplan con ojos abiertos la gloria de la buena ley. Cuando se desarrolla el cuerpo siguiente, o sea, el cuerpo más espiritual, o sea, el cuerpo búdico, como vehículo de conciencia, entonces el hombre entra en la dicha de la unión, de la unidad, conoce con certidumbre completa, con realidad vívida, su unidad con todo lo que es. Así como en el cuerpo de causa, el elemento predominante de la conciencia es el conocimiento, y por último la sabiduría. Así, el elemento predominante de la conciencia en el cuerpo búdico es la felicidad y el amor. La serenidad de la sabiduría determina principalmente al primero, al paso que la compasión más tierna fluye de modo inextinguible del segundo,
cuando a esto se añade la fuerza divina y reposada que caracteriza el funcionamiento del alma. Entonces la humanidad se corona con la divinidad y en los hombres se manifiesta en toda plenitud de su poder, de su sabiduría y de su amor. Y agrega la señora Bizán, el desarrollo apresurado sucesivo de los vehículos no sigue inmediatamente la facultad de aportar a los vehículos inferiores toda parte de conciencia de los superiores que aquellos puedan recibir. En este punto difieren grandemente los individuos según sus circunstancias y según obren, pues este apresuramiento en el desarrollo de los vehículos ocurre rara vez hasta que se alcanza el discipulado probatorio, o sea, la fase mística, y entonces los deberes que hay que cumplir dependen de las exigencias del tiempo. Un discípulo y hasta el aspirante a discípulo se le enseña por sus facultades al servicio del mundo y la participación de la conciencia inferior en el conocimiento de la superior se determina principalmente por las necesidades de la obra en que el discípulo está ocupado. Es pues necesario que el discípulo pueda usar por completo de sus vehículos de conciencia en los planos superiores, en tanto que su obra solo haya de verificarse en ellos. Pero el aportar el conocimiento de esta obra al vehículo físico, que no interviene para nada en ella, es algo sin importancia, y el que pueda o no hacerlo se determina generalmente por el efecto que una u otra circunstancia debe tener en la eficacia de su trabajo en el plano físico. Y agrega la señora Bizán, la violencia que se hace al cuerpo físico cuando la conciencia superior le obliga a vibrar en consonancia con ella es muy grande en el estado presente de la evolución, y a menos que las circunstancias externas sean muy favorables, tal violencia puede ocasionar desarreglos nerviosos o sensibilidad histérica con todas sus malas consecuencias. Por esto la mayor parte de los que se hallan en posición de vehículos superiores de conciencia desarrollados y que al mismo tiempo deben verificar sus trabajos más importantes fuera del cuerpo, permanezcan aportados en los centros de la población para atraer a la conciencia física el conocimiento que emplean en los planos superiores, preservando de este modo el vehículo físico sensitivo del uso grosero y del bullicio de la vida ordinaria. Este es pues un breve resumen de las formas en que la conciencia se va perfeccionando poco a poco de reencarnación en reencarnación.